tocar parte de su vida pública, tenemos que hacerlo, porque él es un hombre público, es un profesional, es un catedrático, es un profesor, es un maestro, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que estamos todos comprometidos en la necesidad de poder sacar el mejor provecho con su presencia de él acá en Radio Moderna, la Radio Papá. Y hay que recalcar también de que a través, digamos, de su esfuerzo en la universidad, en esmerarse por ser un profesional, con todo lo que has mencionado, también ha comido, digamos, el polvo de estar en sitios bajos, ¿no? Claro. Contra su voluntad, por supuesto, e inocentemente, ¿no? ¿Cómo está, pastor? Buenos días. Buenos días. A ver, buenos días. Dale, Buenos mío, hermano, buenos días. Enrique Arturo, Víctor Arca, el paisano. Y también a todos los amigos que en una u otra forma nos escuchan. Y agradeciendo a Dios un año más de vida, teniendo en cuenta de que su santo día. todos los días hay que agradecer a Dios por todo lo bueno que tiene. Claro, pues. Así de que espero que también nuestro director Salvador Otoya se siga recuperando y lo felicito por el esfuerzo que hace a pesar de estar operado, poner operativa esta radio. Así es. Ya tenemos una sintonía más nítida a 400 kilómetros de alrededor, tanto para el norte, sur, este y oeste. Así es. Así que vamos avanzando. Usted habla de un mínimo, 400 Sí, kilómetros, vamos un mínimo, claro que sí. avanzando. Muy pronto se va a escuchar ya a nivel nacional. Bueno, ahorita independientemente de que tenemos la internet. Claro que sí, estamos en todo el mundo con internet. Y estaba escuchando la radio cuando venía y de verdad que preocupa todas las cosas que están sucediendo en nuestro país. Por eso, antes de comenzar el programa del día de hoy, miércoles, quisiera hacerle una invocación ya a nuestro presidente Ollanta Humala. Nosotros tenemos el eslogan de que ponga orden en nuestra casa. Y eso es cierto, porque el padre de familia que no pone orden en su casa, bueno, pues es un caos. Y el país hoy día está en un caos. ¿Cómo es posible que, y es una vergüenza, podríamos decir, de que personas que tienen la función de cautelar el derecho de los demás no lo hagan? Personas que verdaderamente, o funcionarios públicos que tienen la obligación de respetar la Constitución, tampoco lo hagan. Y de verdad que sí, preocupa, porque nosotros estamos viendo, todos los diarios salen, asesinan, matan, roban, cuadran, mientras todos estos entretienen al público, pero no nos da la garantía de poder circular libremente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? El pueblo tiene que conocer sus derechos y el pueblo tiene que conocer sus obligaciones que tiene, tan igual como los funcionarios. Aquel que no cumple su función, yo he escuchado acá en la radio muchas veces dicen, fusílenlo, ¿no? Pero yo diría lo siguiente, aquel que no cumple la ley, a la cárcel. Aquel que viole la ley, a la cárcel. Y que pague con sus bienes. Y veremos cómo esto se compone. Porque es la única forma. El Estado cubre cuando hay errores judiciales, cuando hay mala administración de justicia, se sanciona indebidamente cosas que no, y lo paga el Estado mismo. Entonces, pues, que responda con sus bienes y veremos qué cosa pasa. Y también estaba escuchando a un radio oyente que acaba de hablar de Condemar. Se me ha hecho llegar documentos inclusive de este partido político que es Moderna, la Radio Papá. lo bueno, lo malo y lo feo. 8:24 minutos de la mañana, 8:24. Patria siglo XXI. Avenida Guardia Peruana, 351, Urbanización Matellini, teléfono 251-4078, Chorrillos. Cuando presenten en febrero del año 2009, solicita Oscar Canesa Chicoma, solicita que se les dé información respecto a Condemar y hasta ahora no lo reciben. Entonces, esta documentación se me ha hecho llegar ayer en la noche. No he tenido tiempo de revisarlo por cuanto he tenido que hacer otras cosas de función de trabajo. Pero lo ha dicho ahora Creo que Antonio Oropesa, que venía hablando de esto. Entonces,
acá Jorge Montoya, Ajá. integrante de este Patria Siglo XXI, ha hecho llegar estos documentos y espero que la próxima semana, con mayor conocimiento, abordemos este punto. Lo de actualidad, ¿por qué digo yo de que el Estado debe poner orden en nuestra casa? Salió en los diarios respecto a un proceso judicial en la cual se encontraba en el Tribunal Constitucional, uno por un pago de multa y el otro por un magistrado a quien yo le estaba deduciendo de que no tiene competencia y jurisdicción, como tampoco la tiene el Tribunal Constitucional a la fecha. Y es una vergüenza que se siga manteniendo inclusive abogados que vayan e informen cuando deben no asistir, porque todo lo que ya ellos hagan es nulo por mandato constitucional. O sea, no estoy hablando por hablar, la propia Constitución lo dice: aquello que funciona, asumen funciones públicas con violación de la Constitución y de la ley, sus actos son nulos. Por lo tanto, habiéndose vencido ya al Tribunal Constitucional, a muchos de ellos, el mandato por los cuales fueron elegidos por 5 años, no podemos seguir permitiendo que estos continúen en funciones. Y lo más grave es que la propia ley establece de que no hay reelección inmediata. Si no hay reelección inmediata, esto importa, mantenerlos en el cargo es una reelección inmediata. O sea, están actuando con dos puntos controvertidos, que son el mantenerse en el cargo sin mandato judicial, ni legal, ni constitucional, y el otro, la prohibición que le dice la reelección inmediata. Entonces, si nosotros conocemos, los que estudiamos Derecho, y los que inclusive en el primer año de Derecho se le enseña el respeto a la ley por el triángulo que nosotros conocemos como cuadro de Kelsen. ¿Cuál es? Prima la Constitución, después las leyes orgánicas, después las leyes, después, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál prima? ¿Cuál manda? Todo aquello que colisiona con la Constitución no surte en efectos jurídicos. Entonces, ¿por qué se sigue manteniendo? Inclusive un congresista fue a informar a Arequipa diciendo que vengan inclusive 60 casos al día. Hazme favor, eso ya redunda y tiene un efecto jurídico antisocial, podríamos decirle, o no llamarlo otra cosa. Lo que dice la ley, nosotros debemos de cumplirla, cueste lo que nos cueste. Tenemos una Constitución, inclusive acá se ha dicho, sin firma, sin nada, pero está vigente. Mientras no se derogue, no podemos nosotros apartarnos de ese mandato. Inclusive la Constitución del 79, por eso le rogaría también yo al amigo Arturo Chumbe, si estaba regalando la Constitución del 93, también regale la Constitución del 79 para que todos veamos qué hermoso es ese manejo de lo que decía esa Constitución, para que puedan reclamar y ejercer su derecho, como lo dice el 307, que dice: todo aquel que esté revestido no de autoridad, reponga esa Constitución. Entonces, ¿a dónde voy? ¿Por qué digo yo al señor Presidente de la República, Ollanta que ponga orden en nuestra casa? Yo le vengo cuestionando. A mí me imponen una multa de 20 unidades referenciales procesales. ¿Por qué? Por haber ejercido mi derecho a reclamar por habeas corpus que me dé libertad en procesos atípicos, incluso que no tenían nada que ver con el habeas corpus que había planteado contra el fiscal civil en esa fecha. Una interrupción, doctor. Sí. El otro día ¿qué significa atípicos? No está previsto en la ley. ¿No tiene sentido? Sí. No tiene efecto. No puede, solamente te condena por lo que está previsto en la ley. Okay. Trifón Guillén. Este fiscal, siendo con título con nombramiento inclusive de fiscal adjunto supremo civil, interviene en mi caso penal. Y más aún, siendo adjunto no tenía competencia ni jurisdicción, porque ningún fiscal adjunto tiene competencia y jurisdicción para conocer, salvo el caso de las excepciones que establece la ley. Pero en este caso era de alto funcionario, y de alto funcionario la propia Constitución dice es un vocal supremo, y por lo tanto yo fiscal supremo. ¿A quién se refiere? A los titulares. Por lo tanto, cualquier hecho que sea contrario a la ley no surte efectos jurídicos. Yo le vengo cuestionando la competencia a él, inclusive al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque me pone 20 unidades referenciales procesales y yo le digo: oye, tribunal,
¿tú por qué me pones 20 unidades referenciales si me estás aplicando el artículo 22 del Código Procesal Constitucional que establece que solamente se pone multa cuando se te requiere para que cumplas el mandato que la propia Constitución establece que la cumplas? En mi caso no. En mi caso me imponen una multa sin haberme requerido. Dice que... ¿Y saben cómo le llaman? Ese reclamo de habeas corpus. Derecho procesal temerario. Entonces, conducta procesal temeraria. Es decir, ¿y cómo disfrazan la cosa? Cuando yo le digo, señor, bueno, ya, vamos a admitir que ya, conducta. ¿Cuál es la conducta? Reclamar mi derecho a buscar mi salida del penal. Eso es conducta procesal temeraria. Denunciar a cada uno que estaba violando la Constitución, por eso deben estar presos. Porque violaron la Constitución y en vez de protegerme, la violaron. Sácame uno del Poder Judicial que haya protegido. ¿Cómo pueden recibir una denuncia por espíritu de reglamento del Congreso? ¿Cómo pueden aperturar proceso penal con esta conducta? ¿Es atípica o es típica? Es atípica. Pero doctor, siendo digamos, jueces, siendo autoridades perteneciendo a un poder, ¿no? Sí, pero es que... Está trabajando así, entonces, acá voy a recoger, te corto, Arturo, te voy a recoger lo que decía nuestro amigo Abel Castañeda. Aquí hay una mano negra. ¿Quién maneja esto? Porque todos aquellos que han conocido mi caso ya todos han ascendido y están como titulares. Y yo los he denunciado inclusive por haber cometido delito y prevaricato, haberme aplicado leyes derogadas y hasta ahora las siguen aplicando. Y no pasa nada. Entonces, ¿por a dónde voy? Cuando yo le digo, señor, dime tú, si con un reglamento de tu Tribunal Constitucional te autoriza a ponerme multa de acuerdo con el Código Procesal Civil que establece cuando hay derechos cuestionables de tu conducta procesal, se te sanciona previo requerimiento, dice el Código Civil, el Procesal Civil. En el Constitucional también, ellos se han irrogado esa facultad de poner multas. Viene la pregunta, digo, dime si la Constitución te da ese derecho. ¿Cuál es ese derecho? La Constitución solamente te da 201 y 202 de la Constitución. Control de la Constitución y conocer los casos que se te declaran improcedentes o infundadas, las acciones de amparo, habeas corpus, habeas data y otro más. Entonces, esa es tu función constitucional, no te puedes exceder más allá. Y para poner multas, en cuestión económica, la Constitución establece el artículo 74 que solamente se puede poner multa o cuando se trata de tributos, etcétera, etcétera, tiene que ser por ley, decreto ley o resolución suprema. Y acá por un reglamento. Y esto no se da. Déjame terminar, por favor, al radio oyente que está llamando para terminar la idea. ¿A dónde voy? Se me acaba de notificar porque yo pedí la nulidad de lo que salió en el diario y recién me ha llegado la notificación. ¿Qué me dice? Me ponen que ellos ya han resuelto casos así, pero de narcotráfico, ¿no? Que no tienen que hacer absolutamente nada, que no existe amparo contra amparo ni resolución de habeas corpus contra amparo. Hazme favor, yo le estoy reclamando y acá no dice absolutamente nada de mi cuestionamiento. Tú me aplicas de acuerdo con el artículo 51, la Constitución, tu ley orgánica, Código Procesal Constitucional o tu reglamento. Defíneme cuál me estás aplicando y por qué, quién te lo faculta. Entonces, si es legal o constitucional o no. Y me salen con que un proceso de esta cosa y me declaran infundada, improcedente mi demanda de amparo. Entonces la estoy cuestionando y seguiré el camino con tu denuncia constitucional en el Congreso. Allá debe terminar el proceso, si no afuera. De todas maneras, todavía hay mucho que recorrer. Claro. Por favor, con la disculpa del caso de quien esté... Tenemos en línea, ¿quién está en línea? Juan Carlos de San Luis, ¿qué tal? Bienvenido, adelante. Aló, amigo, buenos días. Buenos días. Bueno, creo que el doctor está ocupado en su tema. Mire, qué pena que no esté el señor Chumbe para que aprenda algo que le voy a decir al doctor. Pero antes que me dé una respuesta el doctor, me gustaría que leyera bien el artículo 31 de la Constitución del Perú, ¿no? Para que tenga una respuesta más exacta. Yo lo he leído, ¿no? Y he entendido, porque ya en otras ocasiones se han presentado otros casos, ya que el artículo 31 permite a cualquier ciudadano, ¿no?, que tenga pues una noción, una idea de cómo crear un proyecto de ley, es decir, hacer una ley y puede presentarlo al Congreso como aval a un congresista. Yo lo entiendo así y también lo he escuchado en otras radios.
Digo esto, ¿sabe por qué? Porque mire, el peruano se preocupa de tantos problemas, ¿no? Corrupción, delincuencia, tantas cosas por el estilo, ¿ya? Y sinceramente hay unos periodistas, unos abogados que para mí sinceramente son impostores, no tienen vergüenza, ¿no? Actúan con una vergüenza estupefacta, ¿ya? Y utilizan a la gente ignorante, se suben encima de la combi, del oportunismo, por ejemplo, con esto del corrupto de Fujimori, ¿ya? Y estos abogados no presentan como una ley, esta ley que todo que le roba al Estado, ¿ya? No lo amplían a 25 años, sin beneficios, ¿ya? Y estos abogados como Miro Toledo, ahí en Radio Latina La Poderosa, es un oportunista que siendo abogado y que dice ayudar a todo el mundo, no hace un trabajo como este. Ya bueno, pues quería una respuesta del doctor, pero antes, por favor, lea bien el artículo 31, o tal vez el doctor mismo se lo sabe de memoria, disculpe por lo menos. ¿Cuál es la pregunta? Sí. Eso fue. No, lo que él quiere decir, ya lo hemos leído acá, inclusive estando Salvador, el artículo 31 de la participación ciudadana, que tiene derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Esto lo hemos dicho a saciedad, tan es así que los congresistas no se deben de jactar de que no son intocables. Son tocables, ¿por qué? Porque la ley 23.600 establece, de la OMPE, establece que se puede revocar todo aquel que es elegido. Y estos congresistas han sido elegidos. No se puede hacer en conjunto, pero sí en forma individual. Y tienen que aceptarlo. Porque la propia Constitución, aquí el artículo 31 que acaba de llamar el amigo Luis, el radio oyente, y lo felicito porque también está preocupado para que el Perú avance y no se estanque frente a hechos de corrupción, frente a hechos que atentan contra el erario nacional. Y eso, inclusive acá dice, la ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales y de participación ciudadana. Entonces, cuando viene la participación ciudadana, y aparte, y acá viene el detalle, es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos. Estos derechos están establecidos en la Constitución. Por eso en que respecta a esta radio, nosotros venimos difundiendo la Constitución porque ya no podemos seguir permitiendo que se siga haciendo uso y abuso de todo este poder indebido. Y lo felicito nuevamente, amigo Luis, creo que es uno también de los radioyentes que también ve por nuestra patria, un patriota que está dando a entender de que el Perú tiene que cambiar. No podemos seguir manteniendo corruptos que se benefician con el erario nacional buscando cualquier forma de hacerlo. Por eso yo digo, a la cárcel. ¿Por qué a la cárcel? Porque es la única forma de controlar, sabiendo de que va a ir a la cárcel, se va a controlar y ya se va a medir para no estar en ese hecho punible. Por eso dice punible. Bien, cuando tú me decías atípico, es punible, lo otro no es punible. Bien, doctor, no es punible. Eso te da la cárcel, pero nosotros vamos a los mensajes comerciales porque nos tocó la hora. Así que una pausa y venimos con la parte final de lo bueno, lo malo y lo feo en la jornada. O van a ser las 9 de la mañana, ¿no? Falta solamente 18 minutos y seguimos con el doctor Alejandro Rodríguez Medrano. Bueno, continuando con la respuesta de nuestro radio oyente Luis, acá el artículo 21 de la ley 26.300 establece: los ciudadanos tienen derecho de revocar a las autoridades elegidas. No procede la revocatoria durante el primero y el último año de su mandato, salvo el caso de magistrado. La solicitud de revocatoria se refiere a la autoridad en particular, es fundamentada y no requiere ser probada. El Jurado Nacional de Elecciones convoca consulta electoral a la que se efectúa dentro de 90 días siguientes de solicitada formalmente. Cuando decimos nosotros también respecto a la demanda de rendición de cuentas, dice, mediante la rendición de cuentas el ciudadano tiene el derecho de interpelar a las autoridades respecto a la ejecución presupuestal y el uso de recursos propios. La autoridad está obligada a dar respuesta. Son susceptibles de esta demanda
quienes ocupan cargos sujetos a revocatoria y remoción. Esto está más claro que el agua de acuerdo con el artículo 31 de la Constitución. No solamente salida, la propia ley lo dice. Yo hablo con documentos. Lo que dice la ley, y la ley nosotros debemos de respetarla, nos guste o no. Nosotros no podemos sacarle la vuelta a la ley como se está haciendo a la fecha. Y hay pruebas de ello, como lo estoy demostrando. Lo tengo que decir lamentablemente en mi caso porque yo lo estoy viviendo. Yo no lo estoy inventando ni creando. Bueno. Más preguntas del público. Aló, buenos días. Aló, muy buenos días. Saluda Johnny David Taller de Matemini. ¿Qué tal, Johnny? Bien, querido doctor. Para preguntarte sobre la importancia que tiene la salud mental de la población, porque hoy en día tenemos toda una masificación en televisión, en la radio, en los mismos oyentes que intervienen, en su voz se les escucha la angustia, el temor, el miedo de salir a las calles y de la injusticia que se está cometiendo a que nuestras autoridades, como en el caso de Chorrillos, no coordinan las autoridades como es el alcalde y el representante de la ley, que es el comisario. Entonces, si nuestros representantes no coordinan para solucionar el problema de la población, ¿qué pueden esperar de la población que ignora las leyes? Y no que se les trate mal que de ignorantes, sino que ignoran las leyes porque el sueldo que ganan y la pobre vida que se tiene no les alcanza para leer ni siquiera un papel. Eso es importante porque se rebota en tu persona también, Alejandro, que se te nota a ti también la angustiado que estás de ver que no se cumple con la ley, y no se cumple con la ley con la primera premisa de que el ser humano es lo primero que debe solucionar el Estado peruano, ¿no? Sí, Johnny, tienes razón, pero acá la propia Constitución en su artículo 9, 10 y 11 obliga al Estado como política nacional de salud los recursos que deben de aplicarse, y más aún, el Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y también a pensiones. A través de entidades públicas o privadas o mixtas, supervisa a sí mismo su eficaz funcionamiento. Por lo tanto, le corresponde no solamente al Ministerio de Salud, sino también a todos los ministerios que tengan que ver con relación a estos hechos. Respuesta dada a tu inquietud. Bien, tenemos Pasamos a la otra pregunta. Así es, amigo, su nombre, por favor, y la pregunta. Buenos días. Bueno, doctor Alejandro Rodríguez Medrano, los saludo con todo respeto. Quería pedirle su opinión sobre esta reunión que ha habido, una reunión de emergencia, dice, que se han reunido como San Martín de Porres, se ha reunido a Pericote, Pedro, Gato, ¿no? En un solo plato, nos han reunido para salvar al país. ¿Cuál ha sido el objeto? Yo no entiendo hasta ahora cuál ha sido el objeto de esta reunión. ¿Qué cosa se reclamaba? Contra la Haya no se puede reclamar nada, solo aceptar. ¿No? ¿Qué cosa, para qué ha servido esta reunión? Porque según he sabido, han aprobado otros acuerdos debajo de esta reunión, otros acuerdos como la ley de servicio militar, como dicen que hay una nueva ley que va a favorecer a todos los trabajadores, los cuales los han desmentido, y va a haber mañana una marcha contra esa ley. Yo quisiera saber cuál es el objetivo de esta reunión, ¿no? Porque prácticamente se han reunido ladrones y celadores. Muchas gracias. No, en primer lugar, no estoy dentro de ese grupo y desconozco lo que se haya acordado adentro, pero sí le puedo decir lo siguiente. Estando en cuestionamiento su conducta de estos personajes, primero el expresidente Toledo y el expresidente García, resulta pues inaudito que el propio presidente de la República esté avalando una situación irregular con su reunión. Entonces, eso sí llamaría la atención públicamente. O sea, no estamos cuestionándole, que puede reunirse con quien quiera porque él es el presidente, pero estando en cuestionamiento su conducta,
yo creo que debió mantener al margen una situación de esta naturaleza. Esa es mi percepción personal como hombre, que puedo opinar frente a un hecho que está latente en nuestro país. Yo creo que como ciudadano y como hombre de bien, creo que nosotros debemos mantener una conducta no solamente intachable, sino también hacer lo que la ley manda. Y en este caso, estando en proceso y en cuestionamiento su conducta, que está publicitada en todos los diarios, no es una cosa que yo la diga, están en los diarios, sea o no culpable, sea o no, se está investigando. Entonces, resulta inaudito que nuestro presidente se esté reuniendo y haciendo público esta reunión. Pueden ser brillantes autoridades, brillantes mandatarios, brillantes hombres que tienen experiencia, pero también hay que ver aquí que hay intereses que necesitan esclarecerse y el pueblo debe saberlo. Una suerte de dime con quién andas y pedir quién eres. Bueno, podría ser también, ¿no? Es un dicho. Así es. ¿No? Y ese dicho tiene que respetarse. Así es. Y el pueblo tiene que tener conocimiento qué se trató en esa, porque tiene que hacerse de conocimiento público. Su respuesta está dada, mi estimado amigo. Vamos con la varias amigas, amigos, ya faltan solamente 10 minutos para que sean las 9 de la mañana, 10 para las 9 de la mañana. En lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada. Bueno, tenemos más información, más comentarios y por supuesto, esta cuestión de lo que la decisión que tome la Haya no puede ser, o sea, todo el mundo está de acuerdo en aceptarlo, ¿no es cierto? No, no solamente eso, y pues el que habló, Oropesa, justamente estaba revisando los documentos de Jorge Borges Montoya y establece de que el Perú no debe someterse a perder las 200 millas que tiene, y además la Constitución lo establece. Yo no quiero ahondar más ahora porque todavía no he leído a profundidad a dónde apunta este grupo siglo XXI. Sí, en todo caso, que nos den, digamos, nos dan la razón para quitarnos. ¿Cómo se resuelve? Sí, no, ese es el sometimiento. Según ellos, es el sometimiento que están haciéndose para recortarnos esas 200 millas. Entonces, pero no aquí a ustedes tendrían que invitar a Sebasco, pues, al señor Canesa, perdón, Oscar Canesa Chicoma, para que venga y explique, porque él es un hombre de experiencia, creo que tiene conocimiento de la realidad nacional, y todo hombre que tenga conocimiento de la realidad nacional, la radio debe darle a la apertura para que pueda, así como este amigo Luis que está preocupado, así es, ¿no? Claro. Y lo mismo Jorge Borges, lo mismo Johnny Davis. Entonces yo creo que nosotros debemos, y hay una señora también que llama que quiere que el Perú mejore. Claro ¿no? que sí. Pero en este caso, pues, en todo caso, pues, que nos den la razón sería como, digamos, un tiro que salga por la culata, ¿no? Porque... No, y fíjate, el Poder Si vamos a Judicial, perder... mira, Poder Judicial que tenemos, ¿cómo es posible de que te siga manteniendo todavía a magistrados provisionales cuando ya está reconocido? No, es que no se respeta la Constitución, ningún Nada. Otra llamada telefónica tenemos. Aló, buenos días, su nombre, por favor. Señor Benito, buenos días, señor Rodríguez, señor Estarca. Saludos a Benito de Villa María. Ok, Quería adelante. aprovechar, por ejemplo, el tema que están tocando acerca de la Constitución. En vista de que la Constitución del 93 no lleva la firma del presidente, entonces, como también el señor Rodríguez, todo es ilegal. Entonces, en tanto, esa ley, digamos que han sacado el servicio militar obligatorio que han reglamentado. En todo caso, tampoco, pues, digamos, tendría validez, porque muchos jóvenes, pues, digamos, pueden prestarse a la desobediencia. Yo creo que se debe dar, porque en realidad, pues, tenemos una Constitución que no lleva la firma del presidente, entonces, por lo tanto, sería ilegal también eso, porque el Estado cree que abusa, digamos, a través de esa Constitución, está abusando, pues muchos que desconocen ese tema. Si de repente hay equivocado, señor Rodríguez, no se nos puede hablar de ese tema. Muchas gracias. No, está muy bien su razonamiento, y lo felicito porque también está preocupado por nuestro país. Si la Constitución del 93 carece de firma, el Congreso se olvidó de derogarla o modificarla o dejarla sin efecto. Lamentablemente, de acuerdo al derecho, esa Constitución no vale. O sea, aplicando el texto claro y expreso de la ley. Entonces, Legalmente no tiene valor. Tendríamos en vigencia la Constitución del 79, recobraría vigor. ¿Por qué? Porque en su propio 307 dice pues que toda persona esté investido o no de autoridad debe de velar para que ésta entre en vigencia. No se trata de una imposición, es el mandato constitucional. Inclusive nuestro presidente juró por la Constitución del 79, tendrá sus razones, Así es. ¿no? Pero Ahí quedó. respeto las decisiones que puedan tomarse, pero lo que dice del servicio militar obligatorio
esto debe ser voluntario, porque a nadie se le impone, porque si no atenta contra la Constitución. Todo hombre es libre, no puede haber represión, inclusive hasta el trabajo tienes que libertad de escoger tu trabajo y someterte a un trabajo. Pero ya atenta contra mandatos constitucionales. Entonces aquí cabría dos cosas: se está actuando y este Congreso está actuando de acuerdo con los mandatos constitucionales. Yo diría que no, la están vulnerando. Entonces acá otra vez, señor presidente Ollanta Humala, es necesario que usted ponga orden en nuestra casa. Ese es el eslogan de Radio Moderna y de todo el pueblo que quiera que en el país exista paz, que es lo que estamos buscando: paz, tranquilidad, circular con tranquilidad, que las autoridades cumplan su función. Hoy en día existen policía municipal, policía nacional del Perú, cada uno con una función, que estamos subdivididos. Pues se dice divide y reinarás. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se está pretendiendo? Incluso en las normas de minería tengo conocimiento que muchas personas se están retirando ya porque las leyes que se están dando, pues en vez de favorecerlo, lo están perjudicando. O sea, le dan una concesión, están con todos los documentos en regla para entrar en funcionamiento, y por hecho de una última ley demora 1 año, 2 años. Entonces pues un capital invertido, ¿quién lo va a tener este pasivo? Ni hablar, se retira, tiene que retirarse. Entonces esto está llevando a un caos económico que el gobierno no se está dando cuenta. Por eso es necesario que derogue la resolución suprema o decreto supremo 020, que establece requisitos para la minería que colisiona con la Constitución. O sea, es decir, se están dando normas, y ya lo hemos demostrado acá, que se dan normas que colisionan con la Constitución, igualito como la policía que dice que puede ganar 2 sueldos del Estado, cuando la Constitución establece que solamente se puede percibir un sueldo del Estado y el otro por enseñanza, ¿no? Así esté jubilado. Entonces, y organismo que un presidente de un comité dicta una norma y te lo obliga, cuando el Congreso es el que da la ley, no un ciudadano común y corriente que representa una institución. Entonces, todos estos mecanismos se tienen que reordenar por el bien del país, por el bien del ciudadano, por el bien de la economía propia de nuestro país. Si no, estamos nuevamente en un barco sin rumbo, pero entonces, sin piloto, como dices. Así es, pero si el Congreso está dando leyes que van contra lo que dice la Constitución, entonces esta cuestión del servicio militar obligatorio me parece que no debe ser voluntario. Debería cambiarse en la Constitución esto, porque la patria necesita hombres, necesita que, así como en nuestra época que era obligatorio, ¿no? Tipo que te elevaban, ¿No? te subían al camión y te llevaban. Te llevaban, claro, sí, ¿no? Hay que defender a la patria. Hay que estar por el pero voluntario. Para eso hay una edad. Sabe. Para eso hay una edad. Nosotros cuando inclusive éramos estudiantes universitarios, nosotros íbamos al RIMAC a hacer prácticas de IPM, instrucción premilitar. Claro que sí. ¿No? Entonces, independientemente, también en el colegio, cuando estudiábamos, también nos hacían instrucción premilitar, y era obligatorio. ¿Para qué? Para que prepararte y tengas amor a tu patria, como lo que muy poco lo tenemos, porque hoy vemos que todo es un desastre. Entonces nosotros debemos mejorar, darle seguridad al país mediante las autoridades y llamadas a que la respeten, a que no vayan a robar. Por eso lo que dijo el amigo Luis del artículo 31, lo felicito, porque el pueblo ya debe de hacer su referéndum, hacer su cuestionamiento, a que a ese ciudadano que está robando le rinda cuenta. Todos podemos participar, o sea, eso es lo que se debe de hacer. Inclusive el Ministerio Público dice, le autoriza la ley a todo aquello que se enriquecen ilícitamente, tiene el derecho de investigarlo por enriquecimiento ilícito. O sea, todos los funcionarios. Y doctor, ¿usted no cree no sea conveniente de que recluten a todos los que pertenecen a pandillas? No solamente eso, a todos los que tengan derecho. Mira, la instrucción premilitar, inclusive el servicio a la patria, tiene 2 formas. La disciplina. El que caía, te elevaban, ahí te disciplinaban. Que quieras o no, te tenía que disciplinar. Y hay gente que se reenganchaba. Así es. ¿Por qué? Porque ya le gustaba la disciplina. Claro, ¿no? Entonces esas cositas debemos nosotros recuperarlas. Claro. ¿No? Como dice, todo lo viejo siempre es bueno, ¿no? Bueno, quizá habrá que pulirlo un poco. La experiencia. Pero no cambiarlo tampoco. No se puede. No, ni hablar, ¿no? Yo felicito a aquellas personas que verdaderamente
honran al Perú con su trabajo, con su vehemencia, ¿no? Y se dedican verdaderamente con amor a tu país. Y eso debemos rescatar para que sea como antes el país. Así es. Yo creo que vamos a comerciales para poder... No, ya no vamos, doctor, ya son antes las que 9 de la antes que mañana. nos vayamos, Más bien, porque lo invito muy claramente a que el próximo miércoles lo tengamos aquí más temprano. Ah, no, a mí me han dado de 8 a 9, yo vengo de 8 a 9. Doctor, Es el tiene 8 director. cuartos, que venga, tiene un cuarto para los 8 y lo sacamos ahí de frente. Bueno, no tengo yo ningún inconveniente, al contrario, más bien... Porque es muy importante, hay muchas invito a cosas una que se quedan, claro. No, yo trato de llegar lo más antes posible, así de que no también otras notas que estamos viendo por las entidades del Estado, que respetemos lo que dicen las normas, no las disfracemos, tratemos de cumplir la ley. ¿Ustedes creen que ese Tribunal Constitucional, por ejemplo, está trabajando espuriamente, están haciendo cobros indebidos, están haciendo uso de los recursos del Estado indebidamente? Claro. Y eso es delito. ¿Y aquí qué hace el Congreso? Y ellos que permanecen allí, así lo diga su ley orgánica, que debe permanecer el cargo hasta que no sean reemplazados. Ese artículo es inconstitucional, porque la Constitución solamente le da mandato 5 años. Así de que no se puede dejar de lado lo que dice la ley. Yo creo que es necesario, señor Presidente de la República, ponga orden en nuestra casa. Ya es tiempo de que el país se gobierne con normas que están dadas y que sean legítimamente respaldadas por la Constitución. De lo contrario, seguirá usted en el caos y más tarde seguirá el camino de aquellos que no cumplieron con su labor, estando en un puesto que se le asigna y de la cual usted es responsable de ello. Buenos días, agradeciendo a Dios y que nuestro director se recupere lo más pronto posible y felicitarlo nuevamente por la audiencia que se está manteniendo y la difusión donde está lllegando ya ahora más lejos de donde estaba antes. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, doctor. Y esta fue una presentación del Centro Récord de Avenida del Sol 358 en San Roque.